Le voy a dar a grabar. Hace un montón no lo encontraba posta. Vamos a hablar sobre los mecanismos de reparación del ADN que se corresponde a, ahí está Zoe, justito no habíamos arrancado la clase posta, los mecanismos de reparación del ADN que se corresponden al tercer taller de lo que es biofísica, el módulo de biofísica. Hola, Hola Zoe, justito no habíamos arrancado, así que perfecto. ¿Por qué chingados no puedo ver? ¿Qué chingados? ¿Por qué tengo que compartir toda mi pantalla? Y si estuviera mirando, no sé, bueno, no necesito nada para mirar. Es tan loser mi vida. ¿Se ve la diapositiva? sí, Buenísimo. Soy tan loser que no tengo nada que esconder. Eso es un poco triste. Eso dice material de uso interno, pero mentira, porque tipo, o sea, primero que nada, yo siempre hago el disclaimer alert de que las diapositivas son propiedad del Departamento de Biología Celular y Molecular, pero convengamos que es todo un choreo, porque yo les choreo a ellos para enseñar a ustedes, y ellos chorean de otras páginas y de los libros y demás. Entonces, a mí que no me vengan a boludear. En fin, hoy estoy un poco ácido, perdón. Yo las re quiero, Ulises. Pero vine intenso del otro grupo. Entonces, vamos a hablar de la respuesta al daño en el ADN, ¿está? Entonces, tenemos que hay diversos agentes que pueden causar daño al ADN y que son físicos o químicos. También hay biológicos como virus, que no vamos a entrar en ellos, que nos vamos a centrar en los físicos y los químicos, que lo que hacen es alterar la proliferación celular debido al efecto que tienen sobre el ADN. Las enzimas que participan en la síntesis o reparación del ADN, o las membranas, ya sean nucleares o celulares. Entonces, vos correcto. Vamos a hablar de agentes físicos, tenemos las radiaciones, y entre ellas destacamos las ionizantes, como son los rayos X y los rayos gamma, y las no ionizantes, como son las radiaciones ultravioletas, que ahora vamos a ver que tenemos distintos tipos de radiaciones ultravioletas en función de la intensidad y en función de la longitud de onda, sobre todo por la longitud de onda, va a ser cómo las vamos a clasificar. Tenemos la temperatura, es un agente físico. Después tenemos agentes químicos que son drogas radiomiméticas, como la bleomicina, que la vimos en clases anteriores, y como vamos a ver ahora como compuestos que surgen de lo que es la combustión de hidrocarburos, ¿tá? Y tal, los agentes biológicos como los virus que pueden generar cambios en el ADN que ya dijimos que no vamos a mencionar en esta parte del curso. Dentro de las radiaciones ionizantes tenemos las radiaciones nucleares, que son aquellas que, como las que son corpusculares, como son las partículas alfa, las partículas betas, los protones, los neutrones, y también de los que salen del núcleo, tenemos los rayos gamma, que son más del resorte de las ondas electromagnéticas. No tienen una masa que no es significativa, no tienen masa, pero sí tienen una gran penetrancia. Y luego tenemos radiaciones extranucleares, como son los rayos X, o electrones que son disparados y que pueden generar cambios, ¿está? Entonces las radiaciones ionizantes básicamente lo que van a generar van a ser saltos en los niveles de energía de los electrones, lo que van a generar de electrones desapareados, y bueno, nada, eso, van a generar como átomos como excitados, entonces que van a tener como una actividad muy intensa, ¿tá? Este, entonces, empezaron las pibas a ver los mensajes y tipo quedaron de la cara. Ay, qué gente idiota. Ay, típico de machirulo. No, perdón, pero estoy indignado todavía. La etapa física de la acción biológica de las radiaciones ionizantes se puede dar por acción directa o indirecta. La mayoría de las veces se va a dar por acción indirecta. No te juro, pero no, quedé re quemado. No les entraba la cabecita esa de gnocchi, el cerebro de más chicos que el pito tenía en el cerebro, imaginar. Entonces, la acción más frecuente del daño sobre el ADN es la acción indirecta. La acción directa va a ser consecuencia de las ionizaciones que se producen en los átomos que forman la molécula de ADN. O sea que, digamos que el fotón o el electrón o la partícula con ese electrón que está desapareado, que está en un nivel alto de energía, va a dañar y puede generar, no sé, una rotura simple hélula o una doble hebra. Luego tenemos la acción indirecta, que es la más frecuente debido a que el ADN se encuentra en un medio acuoso, se encuentra
en un medio, en un entorno rodeado de aguas y otras partículas. Entonces, es más probable que ese electrón, esa partícula con ese electrón en su último nivel de energía desapareado, ese electrón de valencia, excitado, con una carga energética mayor a la que debería tener, un mayor estado de energía, interactúe con una molécula de agua, una molécula de otros átomos que forman la célula, y formen radicales libres que difunden hasta la molécula de ADN y la dañan de manera indirecta. Acá lo que se da es como el estrés oxidativo, ¿tá? Se producen superóxidos, peróxidos y demás. ¿Tá? ¿Qué son esto? Que se corresponde con la radiólisis del agua, que es un poco ampliada la imagen que veíamos en la diapositiva anterior. ¿Tá? Y acá vemos como la radiólisis del agua nos va a dar especies reactivas que van a tener una alta energía que va a interactuar con las moléculas de ADN para poder llegar a estabilizar ese electrón que está desapareado, busca otros átomos para poder estabilizarse. Y a expensas de eso va a generar daños en el ADN. Como para que se entienda un poco más fácil, ¿tá? Voy a tratar de ser bastante como, no sé si reduccionista o simplista, pero hay como conceptos demasiado grandes, entonces quiero que se entienda lo grande en serio, para que después, si vamos a ejercicios además, podamos como ver las puntualidades, ¿tá? Pero me parece que es como descomunal la cantidad de información que están dando, y me parece que es como lo más importante es que le dé directivas de cómo organizar y en qué tienen que ser el foco. Si no, es un montón y tal, se enloquecen. ¿Tá? Entonces, de acá lo que va a suceder es que la radiación va a hacer que se generen estas especies reactivas, ¿tá? Los superóxidos, los peróxidos, los hidróxidos, y estos van a interactuar con el ADN. Entonces la radiación, el átomo excitado, no va a generar el daño, van a generarlo de estas especies reactivas, ¿tá? Por lo que es el estrés oxidativo. Frente a este tipo, bueno, las células contienen ciertas enzimas que son capaces de procesar los radicales libres, como las superóxidos y luego las superóxidos dimotasas procesan el radical superóxido y dan lugar a la formación de peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, que igual genera un estrés oxidativo, aunque no es tan intenso como el superóxido, y el oxígeno, u agua. Hay otras enzimas como las peroxidases y las catalasas que pueden procesar el peróxido de hidrógeno, y luego es la vitamina C, que es el ácido ascórbico, la vitamina E, los fenoles, el glutatión, sobre todo el glutatión, son capaces de interrumpir las reacciones en cadena de los radicales libres. Entonces, estas son ciertas formas que tienen el organismo de protegernos frente a lo que son estos radicales libres, estos compuestos que generan estrés oxidativo. ¿Ah? Y bueno, y acá tenemos el efecto de las radiaciones no ionizantes. Primero que nada, la principal fuente de, de las radiaciones no ionizantes, o la que vamos a estudiar más, va a ser la radiación ultravioleta, que es proveniente de la luz solar, que las clasificamos de acuerdo a la longitud de onda en UVA, UVB y UVC. La UVC va a ser de 100 a 280 nanómetros, que es la que tiene mayor intensidad, se quiere. La UVB es la que está más asociada al daño, y está presente sobre todo en los días de invierno, donde capaz que no vemos directo el sol, pero esta radiación siempre está, que está en la longitud de onda de entre 280 a 320 nanómetros, y la UEA. La luz ultravioleta es importante para la vida porque es la que nos ayuda a sintetizar vitamina D a partir de la isomerización del colesterol. Pero a su vez tenemos que entender que cada vez esta llega más directa debido a toda la contaminación que hay y demás, y los daños son lo que es las células y el aumento en las, iba a decir excisiones, no solo por excisiones, sino en daño celular, sobre todo por lesiones en lo que es el gen P53, lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, es como muy, cada vez más marcado. Los principales daños son dímeros formados de piriminas adyacentes, sobre todo de tiaminas. Sí, las piriminas, acuérdense que son las que tienen anillos simples, son la timina, dice tiamina, pero la timina, uracilo y citosina. Esos son los tres tipos de piriminas que tenemos. Y las más frecuentes afectadas son las timinas. Las moléculas que se pueden formar a partir de estos fotoproductos pueden ser las piriminas cis sin ciclobutano, que son las CPD,
que son las que se van a dar más frecuentemente, y el fotoproducto pirimina 6,4-pirimidona, ¿está? Que ese es el 6,4-PP. ¿Tá? Entonces, acá tenemos las dos pirimidinas, ¿tá? Que están las dos timinas que están adyacentes, esto sería la hebra de ADN, y acá es como la luz ultravioleta puede afectar y puede darme estas dos configuraciones. Me puede dar, acá en el A, me puede dar el dímero cis-sin ciclobutano, que es el CPD, o me puede dar el fotoproducto pirimidina 6,4 pirimidona, que es el 6,4-PP. Y luego, los cuales estos tienen un potencial oncogénico muy, y citotóxico muy grande, ¿tá? Entonces, las células cuando tienen este tipo de lesiones y que no tienen los mecanismos para poder repararlos, tenemos que entender que tienen un potencial de transformarse en malignos bastante grande, ¿tá? Esto predispone muchísimo a enfermedades neoplásicas. Tenemos la bleomicina, que ya la estudiamos en clases anteriores, que se utiliza como antibiótico, se intercala en el ADN, y por reacciones de óxido de reducción con iones metálicos se activa y genera radicales libres. La bleomicina es como, imita un poco el daño de las radiaciones ionizantes, y a su vez también lo que genera es una detención en la síntesis de la hebra de ADN. ¿Se acuerdan que era como que cortaba y truncaba la síntesis de ADN? ¿Recuerdan eso o no lo recuerdan? Está bien si no se acuerdan. Sí, de algo me acuerdo. Buenas. Igual pueden verlo en el video, creo que está en el, sí, creo no, está, seguro está en el video de, que creo que en el 2, pero tenemos, lo que pasa es que tenemos 3 videos, 2, la parte 1, la parte 2 y la parte Pasa que 3. porque yo en la lista vi los de ciclo celular, pero lo de reparación, ¿cuál es? Lo que pasa es que son parte de lo que es el ciclo celular. ¿Ah? Ah, Este es el ciclo celular, tenemos el video 1, tenemos el video 2, parte 1, 2, parte 2, 2, parte 3, y este sería el video 3, que sería el cuarto video en orden, y después tenemos la clase anexa, esa para ponernos como en orden, en el marco teórico, lo que son eh, los procesos de transportes de membrana, y el cuarto video, que sería el sexto en realidad de la lista, es el de la ley de Fick, y luego viene la ley de Nernst, y luego va a venir eh, todo lo que tiene que ver con los potenciales de membrana y potenciales de acción, sobre todo potenciales de acción y excitabilidad. Y ahí ya terminamos biofísica y set finit y arrancamos con citología, creo. No sé, igual bien. son más de una clase de potencial de acción. ¿Ah? Bueno, ese es el en suma de lo que va a ser biofísica. Entonces tenemos eso en cuanto a la bleomicina, ¿tá? Que está más en detalle en videos anteriores. Y después tenemos el benzopireno, que como les dije es un producto de combustión eh, ay, pinche hijo de la chingada, hidrocarburos, o sea, compuestos hidrocarbonados, o sea, compuestos orgánicos con una base, una cadena carbonada que está acompañada de hidrógenos, eh, y da combustión del combustible de cigarrillos. Esto al metabolizarse se fija en forma de diolepóxido al ADN, que es un agente cancerígeno muy poderoso. Básicamente son unos productos de combustión. Los benzopirenos también se encuentran muchísimo en alimentos, sobre todo en la forma de cómo los cocinamos. Muchísimas veces también cuando los hacemos a las brasas, eh, eh, qué materiales quemamos en esas brasas y demás determina muchísimo los depósitos de benzopireno que van a tener los alimentos que después vamos a ingerir. ¿Ah? Entonces, los daños en el ADN pueden ser exógenos como endógenos y son una fuente de potencial inestabilidad genómica. Esto genera alteraciones que pueden ser desde mutaciones puntuales a grandes reordenamientos cromosómicos. Entonces, dicho de otra forma, esto puede generar cambios pequeños en un gen en específico, pueden generar cambios en una secuencia de bases, o pueden generar cambios en toda una línea celular completa, claro, por reordenamientos cromosómicos. Esta inestabilidad genética puede ser necesaria, puede considerarse un mecanismo generador de variabilidad genética, y por lo tanto es un conductor de la evolución a nivel molecular, debido a que esto va a hacer que se genere, como dice ahí, variabilidad genética, se generen nuevos fenotipos de una especie, y en función de cómo se adapte a ese medio, ese fenotipo se va a adaptar mejor o peor que el que estaba previo a ese fenotipo. Y esto va a hacer que
se perpetúe o no se perpetúe ese fenotipo y esa variabilidad y esa inestabilidad genómica. Esa alteración que en un principio aparece como una mutación, como algo que sale de la norma, que luego ve que se adapta mejor a ese medio en el que está. ¿Ah? Pero también esta inestabilidad genómica, además de poder ser un posible generador de, digamos, cambios genéticos que pueden ser importantes, significativos y buenos, también pueden ser la base de una enfermedad, o sea, la patogenia, viene por el lado de la patogenia de algo, yo qué sé, de cáncer, claramente es una sumatoria de daños en el ADN, que es lo más puntual. Entonces tenemos, por ejemplo, acá los diferentes tipos de daños que pueden darse en el ADN, y como consecuencia de eso se van a dar distintas mutaciones que van a dar inestabilidad en el ADN, y con eso, conllevando a eso, van a dar envejecimiento celular más rápido, o alteraciones, o una proliferación alterada, bueno, que puede ser por radiaciones ionizantes, que pueden dar rupturas dobles o rupturas dobles a la hélice, la puta madre me recostó. Pueden ser bloqueos o uniones covalentes, bloqueos entre las bases pareadas, pueden dar los dímeros de timina, pueden dar metilaciones, pueden dar delesión de bases, pueden, yo qué sé, generarse em, em, apareamientos incorrectos, como se ve ahí que hay una adenina con una guanina, que serían dos purinas que están apareadas, lo cual no se tendría que dar. Entonces, hay distintos tipos de agentes que pueden afectar el ADN y que nos van a dar distintos tipos de lesiones en el ADN. Pero la consecuencia de esto va a ser, en definitiva, el envejecimiento prematuro o la proliferación descontrolada o la apoptosis de esas células, de esa línea celular. Entonces tenemos nosotros en la célula el checkpoint, que o sea, son los puntos de controles que cuentan con una serie de sensores que detectan el daño y generan una señal que, mediante la acción de proteínas adaptadoras, se transmite hasta los efectores. Finalmente, los efectores actúan sobre una serie de dianas dependiendo de la fase del ciclo celular en la que se produce el daño, que son las responsables de las diferentes respuestas celulares. Y si ustedes recuerdan, los diferentes puntos de control están en G1, en S, en G2 y en M. ¿Ah? Básicamente uno en cada ciclo, pero en G1 está el R, que es súper importante ese punto de control, debido a que eso va a evitar a que, por ejemplo, o se repare el daño, o evitar que se repare el daño y se evite consumir energía en reparar ese daño, y a su vez no solo eso, sino que también se evita que ese daño sea replicado por la síntesis de una nueva hebra de ADN, donde se va a tomar esa hebra defectuosa como molde y se va a replicar ese daño, y por lo tanto se evita eso. Entonces a veces la interrupción, la muerte celular a nivel del punto de control en G1 evita que se perpetúe un daño a futuro, el cual va a tener un crecimiento exponencial, porque sabemos que las células se reproducen con un crecimiento exponencial con una fórmula de 2 a la n. Entonces, la primera respuesta y la más estudiada ha sido el bloqueo del ciclo celular, y en particular el acoplado a la actividad de un gen supresores de tumores, y esto es muy importante. Esto es de las cosas importantes y que les va a servir para la vida saber, de BCM, que les va a servir para la carrera, que es el gen P53. Esto sí es importante y tiene una aplicación clínica bien real. La ecuación de NERS les vale más. Entonces, los genes supresores de tumores, que son los contrarios a los oncogenes, son aquellos que inhiben el ciclo celular en frente a daños, a diferencia de los oncogenes, que son aquellos que aceleran el ciclo celular independientemente de que haya daños, codifican proteínas que reducen la probabilidad de adquirir un tumor. El P53 es el gen supresor de tumor más frecuentemente mutado en los tumores, y se encuentra presente hasta en un 50% de los tumores que hay. Existe el síndrome de Lee-Fraumeni, raro como enano chino y negro, que los individuos con este síndrome tienen mayor riesgo para desarrollar cánceres primarios múltiples. Es muy raro que haya más de un primario en una persona. Puede haber, ojo, yo tuve una paciente con un primario de tiroides, con un primario de útero, bueno, igual de cuello de útero, tenemos una alta incidencia en Uruguay, estamos al norte del país, hay una alta incidencia de cáncer de tiroides debido a déficit de yodo, sobre todo con las personas mayores, debido a que no llegaron a las políticas que hay en Uruguay, en donde la sal es iodada.
Esto todavía las excede un poco, pero es como para que vayan haciendo un poco cabeza, también dimensionen lo que la importancia de las políticas sociales y de lo que es la alimentación y de lo que es la sociedad y la política, lo que es la medicina también, ¿está? No solo solamente un librito, tenemos que entender en la población, en el país, en los procesos históricos que se fueron dando para entender las patologías y eso que hay en la población. ¿Está? Al norte del país pensamos en Chagas, al norte del país, al norte del Río Negro, pensamos en quiste hidrático, pensamos en, en deficiencias de yodo, en personas mayores de edad, podemos pensar en otras patologías, en personas muy añosas, debido a que no llegaron a estar inmunizadas o a serotipos distintos de algunas entidades clínicas porque no estaban cubiertos por los esquemas de vacunación. Entonces, eso es importante. Es un paréntesis, pero me parece que es un paréntesis que está bueno para que lo tengan presente. Entonces, acá en este esquema básicamente es para mostrar la incidencia o la prevalencia, mejor dicho, de la mutación del P53 en los diferentes tipos de neoplasias. Se notó que es el más mutado, el más frecuentemente mutado y que está muy estudiado desde el cáncer de ovario, esófago, colorectal, de cabeza y cuello, del páncreas, del pulmón, de piel, de esto bladder es la vesícula, no es la vesícula, bueno, vesícula, creo que es vesícula. Estómago, cerebro, hígado, mama, útero, los sarcomas de tejido blando, los osteosarcomas, los cánceres hematológicos, los de próstata, los de testículos, los de riñones, los de tiroides y los de cuello uterino. Sí, bladder, si no me equivoco, es vesícula, pero puede ser que me equivoque, lo tengo que buscar después, porque no lo tengo muy presente. Entonces, nosotros tenemos que la estabilización del P53 es inducida por factores como la anoxia, daño del ADN y desbalance de señales, etc. El P53 puede provocar la detención del ciclo celular por la inducción del P21 o la reparación del ADN o la angiogénesis o la apoptosis en caso de que el daño sea tan significativo que no se pueda reparar, entonces se induce la muerte celular programada. Entonces va a ser en función de distintos factores que el P53 va a activar o a la proteína, al gen P21, sobre todo, que es el más importante, que va a producir una proteína P21, la cual va a intentar generar la reparación de lo que es ese daño en el ADN. Si no se puede reparar ese daño en el ADN, lo que se va a producir va a ser la apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, la detención del ciclo celular en G1 se da por inducción del P21, que es un gen. Ese gen va a producir la proteína P21. La proteína P21 va a actuar a nivel de las ciclinas las quinasas dependientes de ciclinas 4 y la quinasa dependiente de ciclinas 2, las cuales se unen. La quinasa dependiente de ciclina 4 se une a la ciclina D1 y la quinasa dependiente de ciclina 2 se une a la ciclina E. Cuando estas se unen, lo que hacen sería separar la proteína RB1 del factor de expresión 2, el cual lo que haría sería hacer que se fosforile, o sea, estas quinasas, como son quinasas, fosforilarían a la proteína RB1 ribonucleasa, creo que es, no estoy seguro, no me acuerdo, pero creo que es ribonucleasa. Chequenlo, o lo voy a checar yo porque no les quiero, me parece, no quiero que me falle la memoria. Eh, pero básicamente lo que sucede, al ser quinasa, su acción es fosforilar a esa proteína. Al fosforilar a la proteína de RB1, ¡ah! Al fosforilar a la proteína de RB1, proteína salival, no me gusta. Gene cards, prolina rich proteína, dice proteína rica en prolina. No me gusta. Vacuolar, proteína SAM. Ahí está, basta. Acá. Bueno, acá dice proteína vacuolar. Proteína rica en prolina, dice. Bueno, no sé, me engañaron como un niño. Más me engañó mi ex y yo lo perdonaba, así que no importa. La proteína rica, bueno, no sé, lo que dije recién, no me acuerdo. Lo que hace lo que me importa es que sepan que el P21 inhibe la unión a las ciclinas, por lo tanto, estas quinasas no se pueden liberar, por lo tanto, no pueden fosforilar a la R21, R21 no, R1, a la proteína RB1,
por lo cual no se va a separar el complejo factor de expresión 2, proteína RB1, por lo tanto, ese factor de expresión no va a poder liberarse y no va a poder expresarse ese ADN. Por lo tanto, no va a poder seguir a la fase S del ciclo celular. ¿Se entendió eso? Eso es lo que me importa que entiendan. ¿Se entendió eso? Yo entendí hasta ¡Qué que... carajo! No, para. Entendí hasta la parte de que el P21 no sé qué activa con la ciclina CDK, pero el resto no. Está. El P53 es el gen que va a detectar la NOTS. El P53 va a actuar a nivel del P21, que es otro gen. Va a activar el gen P21. El gen P21, como es un gen y los gen codifican proteínas, va a codificar a la proteína P21. La proteína P21 va a actuar sobre dos complejos, que son el CDK4, y la K es de quinasa, o sea, de que le une un fósforo a algo, la D es dependiente y la C es de ciclina. La ciclina va a ser la ciclina D1, que va a ser la que va a unirse a la 4, y la ciclina E va a ser la que va a unirse a la quinasa 2. Entonces vamos a tener dos complejos. El complejo CDK4, que se une a la ciclina D1, va a fosforilar a este complejo, y si lo fosforila hace que se libere el factor de expresión 2, y va a inhibir también al CDK2 ciclina E. Entonces, estos complejos no se llegan a unir. Si no se Ah, unen, eso te iba a preguntar. O sea, la proteína P21 lo que hace es que el CDK4 no se una al a la D1. ciclina T1. Exacto, y que el CDK2 no se una a la ciclina E. Por lo tanto, al no unirse, no pueden fosforilar a la proteína RB1. Y al no fosforilar a la proteína RB1, no se libera el complejo factor de expresión 2, proteína RB1. Por lo tanto, el ciclo celular se detiene en G1, no pasa a la fase S, y esa célula se muere en la interfase, en G1. ¿Ah? Entonces, Pero perdón, ¿qué? cuando se fosforila, el ciclo se detiene. No, si se fosforila esto, ¿tá? Se rompe esta unión y el factor de expresión queda liberado, nos quedan 10 minutos. El factor de expresión queda liberado y actúa y permite que la célula pase a la fase S. Nosotros lo que queremos evitar, por eso tiene una cruz roja, queremos evitar que esto se fosforile y se separe y se forme esto, fosforilado y este factor de expresión. ¿Tá? Esto de cómo Entonces, funciona el factor de expresión está en el otro video explicado. Pero entonces, ¿qué? A ver, pregúntame, Camila. no, que entonces cuando está desfosforilado, ahí es cuando se detiene. Exacto, porque al no estar fosforilado está unido al factor de expresión. Este factor de expresión no está libre y entonces no puede unirse. Es como que la proteína RB1 sea un preservativo para el factor de expresión 2. ¿Ah? No puede ir a Claro. hacerle cositas al ADN. ¿Ah? Vieron que son las degeneradas, le tengo que poner ejemplos así horribles, pervertidos y degenerados y maquiavélicos para que entiendan la verdad. Me hacen sentir asco de mí mismo. ¿Entendieron ahora sí? Y ahora yo por lo menos sí. Stephanie, habla que estás muy callada. Te tiro con el unicornio. Ah, cómo están calladas por acá, pero piden que por chat se ríen, ¿eh? Soretas de mierda, me dejan hablando solo. Ah, ¿y por qué escribís Stephanie si se entendió? ¿No podés hablar, tu querida? Te voy a perdonar porque soy así de bondadoso. En fin, siguen mandando chats, qué soretas de mierda. Sí, pero no. Ay, no, no, que no entiendo. Sí, ¿cómo que sí, pero no? ¿Entendiste o no entendiste? No, entendí, sí, dije que sí, pero no para que no podía hablar. O sea, poder puedo, pero Pero no está. querés, no tenés ganas. Sí. Ah, bueno, está bien, está bien. Yo respeto tu decisión por ahora. Mirá que Bueno, ando medio histérico hoy. No, mentira, chiques, está mal, está mal. La violencia está mal. Les doy con un unicornio en la pantalla. Entonces, los componentes clave en la señalización del daño del ADN en las células de mamíferos son las proteínas quinasas, ATM y ATR. Esas ya las vimos en clases anteriores, como les dije.
a todo movimiento y a todo ritmo, que son los traductores maestros de la señal del ADN y orquestan una gran red de procesos celulares para mantener una integridad genómica. Pero qué lindo que lo expresaron. Qué bonito. Bueno, tal vez una chotada esto. Lo que sucede es que el ATM se activa por rupturas del ADN doble hebra, y el ATR responde a un montón de daños en el ADN. O sea, no es, el ATM es para roturas doble hebra, el ATR es como más general. Los blancos, a ser fosforilados, o sea, a recibir un fosfato por el ATM, incluyen a P53, a CHK2, a los BRCA1, que son oncogenes, y a los NBS1, ¿está? La proteína ATM activa la proteína CHK2. Tanto ATM como CHK2 fosforilan a P53 en diferentes sitios para activarlas. El ATR, por su lado, activa a CHK1 y las dos fosforilan a P53. Entonces, en resumen, ATM y CHK2 fosforilan a P53. El ATM también fosforila a CHK2, entonces es como que estimula su propia actividad, ¿se entiende? Y ATR fosforila a CHK1. Y también ATR y CHK1 fosforilan el P53. En definitiva, ATM, ATR, CHK1 y CHK2 fosforilan las 4 esa P53. Ya tiene esas 4 entradas de fosfato. Al activarse el P53, se observa el efecto de P21. ¿Por qué? Porque el P53 activa a P21, el cual sintetiza la proteína P21. O sea que el ATM, la proteína ATM, la ATR, lo que van a hacer es activar P53 para que active P21 para que dé la proteína P21. Exacto. También ATM, CHK2, ATR a CHK1. Y las 4 fosforilan a P53. No se olviden de eso. ¿Momentos? O sea, ¿cómo? El ATM va a también activar a fosforila la proteína. CHK2. Ah, Fosforila CHK2 y ATM y CHK2 fosforilan a P53. ¿Ah? Y ATR es fosforila como una cadenita. CHK1. Exacto. Entonces, ATM fosforila a CHK2 y a P53. CHK2 fosforila a P53. ATR fosforila a CHK1 y a P53. Y CHK1 fosforila a P53. Entonces, ATM fosforila a CHK2 y a P53. ATR fosforila a CHK1 y a P53. CHK2 fosforila a P53 y CHK1 fosforila a P53. Todos fosforilan a P53. ¿Ah? Pero ¿cuál es la diferencia entre ATR y ATM? ¿Qué? Si ya que todos fosforilan a P53. Te fijé, Eso no entiendo. acá está, que ATM Se cortó. se activa. Ah, ¿cómo que se cortó? Si yo escucho bárbaro. Ahora sí. ATM se activa sobre todo para las roturas de ADN de doble hebra, y ATR actúa sobre un rango o sobre un espectro más amplio de daños en el ADN, que pueden ser, acá teníamos todo un esquemita de todos los distintos tipos de daños, que podían haber dímeros de timina, uniones covalentes, daño oxidativo, incorporación erróneas de bases, metilaciones, ¿está? Esos van a depender más sobre todo del ATM. Pinche hijo de... Ahora sí entendí. Camila, habla, a ver, ¿desde cuándo levantas la mano para hablar? ¿Qué es eso? Porque no quería interrumpir. Ah, Entonces, a lo que la P5, o sea, está de todo eso, la TRTM está la P53 y la P53 a la P21. al Después la P21, que va a P21, liberar la proteína P21, sí. eso, después de la P21, o sea, lo que hace es eso, detiene ciclos y errores. Exacto, en realidad sí, evita esto. Todo esto que yo se los expliqué acá está escrito acá. Reduce la fosforilación de la proteína RB1, evita que el factor de expresión 2 se libere, y porque si se libera, media la expresión de la ciclina B y de la CS2, que es la CDK1, ¿tá? Que la habíamos visto en clases anteriores. ¿Tá? Entonces, tenemos que las lesiones producidas en el ADN por distintos agentes pueden repararse con cierta probabilidad. Y esto va a depender de factores genéticos, metabólicos y ambientales. Involucran sistemas enzimáticos, porque todo lo que es la ADN involucra sistemas enzimáticos, y están presentes desde virus hasta mamíferos. Incluso en las células tumorales tenemos la participación de los sistemas enzimáticos. Y la importancia de la reparación es para tener un genoma estable,
para generar mutagénesis que genera envejecimientos o biodiversidad, que serán estos saltos evolutivos de los que les hablaba, el envejecimiento por acumulación de errores o la transformación maligna por la acumulación de errores, o incluso la muerte celular cuando se logran los genes supresores de tumores, actúan bien, perciben estos errores y evitan la progresión de las líneas celulares. Cuando actúan los oncogenes no se evitan estas. Entonces, tenemos que la reparación del ADN puede darse por mecanismos simples o mecanismos complejos. Los mecanismos simples tienen que ver con reversión directa del daño, y acá tenemos la reparación por fotorreactivación o la reparación por bases alquiladas. Este tipo de mecanismos de reparación es el menos frecuente, porque ¿para qué vamos a hacer más fácil si la podemos complicar? Y los mecanismos complejos de reparación, tenemos la reparación excisional, de nucleótido, de base mal apareada, la reparación recombinacional y la reparación post-replicativa. No vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, es como un montón, simplemente conocerlas, saber que existen y bueno, tenerlas presentes. Vamos a hablar de lo que son la unión de los extremos no homólogos, que es las NEG, por Non-Homologous and Joining, y la recombinación homóloga, que es la HR por Homologous Recombination, que es que entre los distintos tipos de lesiones que afectan al ADN, las lesiones por rotura doble de la hebra pueden considerarse las más peligrosas, entonces son las que más importa estudiar. Cuando hay una rotura de la doble hebra del alfa hélice, es el que más nos interesa. Entonces, los dos mecanismos de reparación de estas roturas dobles de la hebra son estas dos que les dije, la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga. Como queda menos de un minuto, les voy a dejar por aquí esta parte y nos vamos a reunir, ni bien termine el tiempo. Qué bonito que se finito. Ni bien esto se corta y se vuelven a conectar como siempre hacemos. Vamos a empezar a grabar esta última parte y habíamos quedado en esto, las diferentes formas de reparar, los dos tipos de reparación de lo que es el ADN. Ahí tengo un chat, será. No te escucho, me dice Steffi. Así que bueno, ¿ustedes me escuchan? Yo sí. Sí, porque me estaban contestando, claro, tiene sentido. Que Yo sí. pregunta estúpida, voy a tener una respuesta estúpida. ¿Por qué no me dieron una respuesta estúpida? Sí, se fue Steph y capaz que salió y va a volver a entrar. Bueno, entonces vamos ahora, cuando venga lo va a ver, está grabando esto. Para eso lo grabo. Lo que estaba hablando son los dos tipos de forma de reparar las lesiones de doble hebra del ADN. Tenemos entonces que están las lesiones, la unión de los extremos no homólogos, non-homologous junctions, lo que va a hacer es básicamente, primero les voy a explicar el concepto y después vemos como los nombres raros. Básicamente lo que va a pasar va a ser que se va a romper la cadena ADN. Esa cadena se va a romper o va a haber un daño, pero no vamos a tener una secuencia homóloga para poder como identificarla, para poder reconocerla. Stephanie La Torre, ¿escuchas bien? Ahora sí, no sé qué pasó, pero no te escuchamos. No sé, debe ser cosa de rubias. ¡Ah! Entonces, hoy un video de Vicky Zipolitakis que no sabía lo que era per cápita. Ay, me dio años de vida ese video. Que fue lo mejor que me pasó en el día, así que me se imagina el día de mierda que tuve. Es un video de Vicky Zipolitakis, fue lo mejor que me pasó en el día. Entonces, tenemos que el mecanismo de uniones no homólogas lo que hace es que frente a una lesión del ADN van a insertarse proteínas que van a generar como un capuchón para que ese ADN, esas bases no estén expuestas al medio que las rodea, al estrés, a las endonucleasas y demás. Luego de que se forma ese capuchón van a venir otras proteínas que van a unirse para darle estabilidad. Luego va a venir una ligasa y luego a esa ligasa se le van a venir otras proteínas y otras enzimas para generar como ir probando microarreglos, como ir poniendo bases para ver si logramos como generar una complementariedad y generar un arreglo. Lo que tiene este mecanismo
Hay olor a THC, estamos dentro de un hospital, o sea, es raro eso. Mejor no, mejor me dejo por ahí. Pero está. Lo que tiene este tipo de mecanismo de reparación del ADN está expuesto a errores, tiene una alta tasa de errores. Entonces, ahora vamos a poner los nombres lindos de las proteínas y los mecanismos indicados. El sitio de corte es reconocido por un complejo heterodímero de dos proteínas, las Q70 y las Q80, ¿tá? Que son las que protegen al ADN de la acción de las exonucleasas y mantienen unidas las cadenas. Bueno, hasta ahí vengo bien, no les tiré tanta fruta. Después, la unión de la proteína Q al ADN recluta a la subunidad catalítica de la proteína quinasa dependiente de ADN, que son las DNA-PKCS. ¿Tá? DNA-PKCS, que son proteínas dependientes de quinasas de ADN, ¿tá? Que forman el complejo DNA-PK activado. Esta actividad quinasa facilita el reclutamiento del complejo de ligación que abarca al ADN ligasa 4, que es el LIG4, que está acá en rosita gay, ¿tá? Junto con este celeste varoncito y este celeste más varón. Y para que esto suceda, porque somos heteronormados acá, ciscéntricos, y para que se dé un complemento cruzado de rayos X, grupo 4, que es X-ray CC4, y X-ray CC4 like factor, ¿tá? El XLF. ¿Tá? Es como de X factor, pero este es parecido, por eso es de X-like factor. Y es RR4. ¿Tá? Yo le trato de poner onda con nombres que puedan parecerse a cosas que puedan ser interesantes, pero no es como ponerle Harry Potter y los mecanismos de proteínas indicadas en el NEG. No sucede, no funciona. Pero bueno, yo lo intento, no pueden culparme por eso. Lo que es importante también es que para que todo esto se requiere la proteína Artemis, que al ser fosforilada por la quinasa dependiente de ADN, obtiene su actividad de endonucleasa. Y ahí empiezan a generarse las reparaciones o las microarreglos del ADN que van a darme después como una nueva hebra, que bueno, está. Entonces, nada, eso. Como que saber que esto existe, que es como una forma de reparar cuando tenemos un corte que no tenemos bases homólogas y que está expuesta a alta niveles de errores. Luego tenemos los mecanismos y proteínas que intervienen. Perdón, ¿qué era lo importante de lo anterior? No me maten. Porque me perdí. Yo tampoco entendí. Yo te juré. Me dan años de vida igual. Lo que sucede es que el ADN se rompe. Tenemos un daño en el ADN, pero no tenemos, digamos, una complementariedad de bases como para tener una hebra molde para poder generar la base complementaria, para generar, ¿se acuerdan del intermediario de Hall, que se metía una hebra dentro de la otra y se generaba la hebra complementaria y todas esas cosas? Y de algo de eso me acuerdo. Bueno, con algo yo estoy bien. Yo no pido mucho. Con un pony que todavía sigo perdonando a mi ex. Entonces, imagínense. ¿No? Entonces, lo que hace esto es como un mecanismo de Tu ex te va a salvataje. cobrar por nombrarlo en el video. No sabemos, bueno, sí, sí sabe porque dije está el pony. Pero no saben cuál es cuál, así que no saben de quién estoy hablando cuando lo nombro. Son varios, son varias. ¿Quién sabe de quién estoy hablando? Nunca di nombres, nunca di nombres. Así que no sé. Que lo vayan a comprobar. Mirá. Entonces, básicamente lo que sucede es eso, ¿tá? Se rompe la hebra de ADN, no tenemos una complementaria, no tenemos bases para generar hebras o hebras complementarias, entonces primero las proteínas Q, ¿tá? KU, ¿tá? Las Q70 y las Q80 protegen al ADN del daño, que son las amarillitas estas, van a proteger al daño de la acción de las exonucleasas, van a mantener unidas las cadenas, van a evitar que estas se abran y que se terminen de separar y que ese ADN termine de romperse del todo y deje de funcionar. Es como para darle un chance a ese ADN. Luego van a venir las proteínas unidas a esas proteínas Q, van a ser
la subunidad catalítica de la proteína quinasa dependiente de ADN, que son las DNA-PKCs. Estas proteínas se unen para activar el complejo DNA-PK, ¿tá? El cual va a estar unido a la proteína Artemis, porque que va a tener actividad endonucleasa más adelante, cuando se fosforile debido a las DNA quinasas. La actividad de la quinasa facilita que se reclute el complejo de ligación, o sea que va a unir estos pedazos de ADN que todavía está, este pedazo está por este lado y este pedazo está por este lado. Hay un espacio acá, no hay nada, no hay ADN, no está, se fue. Lo rompieron, se lo llevaron, lo robaron, agárrenlo, que es un ladrón. Entonces, va a venir la ligasa 4, que está en rosa, niña, como corresponde, para las niñas, como es una ligasa nena, tenemos que es rosadita. Es la ligasa 4. Y bueno, esta ligasa 4 va a agarrar de un bracito a este, va a agarrar de un bracito a este. Y los va a unir, porque los liga. Y va a unirse, va a generar el complemento cruzado de rayos X con lo que son el grupo XRCC4 y el XRCC4 like factor, que para que no sea tan largo le ponemos XLF de XRCC4 es la X, 4 es la X, el like es la L y la factor es la F. Iba a decir la F, la F. No, es que a los gurises de liceo que les hago decir las letras y me dicen la P, digo, la P, pendejo, mierda. En fin, perdón, tuve control de adolescente en la política hoy, vengo estresado. Entonces, ¿se entienden que una proteína va a ser, o uno de los complementos que se va a unir a la ligasa 4, que es para que se unan estos pedacitos que estaban rotos acá, que están separados, para que se unan entre sí, van a estar la ligasa, y la ligasa va a estar ayudada por la XR, o sea, rayos X, XR, X-ray, y CC4, ¿está? CC4, la KK4, pero no es C, no es K, es C, ¿tá? Para que no se confundan, ¿tá? Como CC Babok. ¿Nunca vieron la Y todos niñera? esos nombrecitos me los tengo que saber porque la verdad que... Sí, te los tenés que saber. Ah, Lamento. hermoso. Se me rompe el corazón, que crees que te diga, pero los tenés que saber. Sorry, not sorry. Por lo menos entender. Ahora, el nombre es lo de menos. Mientras vos entiendas cómo funciona, lo otro sale solo. ¿Entendés? Igual es importante. Q70, Q80, listo, chao, no tiene mucha ciencia. Son dos tipos de mecanismos de reparación del ADN cuando hay una rotura de la doble hebra. Los Q70, los Q80 van a unirse a las hebras, formar un capuchón para evitar la actividad de las endonucleasas, se les van a unir las quinasas dependientes de ADN, esas quinasas dependientes de ADN van a estar, van a fosforilar a la proteína artemisa, que va a tener actividad endonucleasa más adelante, y vos tenés que pensar, bueno, están separaditas, yo preciso algo que las una, y si yo quiero que se las una, quiero que se las ligue, y si quiero que las ligue, voy a precisar una enzima. ¿Cómo es que se llaman las enzimas al final? Asas. Y si yo quiero que lo que haga sea ligar, va a ser una ligasa. Y bueno, y va a ser la cuarta porque hay 3 adelante, yo qué sé. Se murieron las primeras 3, no sé, las echaron, funcionaban mal. La segunda robaba, no sé, algo raro pasó. Y la primera se acostaba con el jefe, la encontraron, la echaron. Cuestión que bueno, que es la cuarta. Y la cuarta trabajó bien. La cuarta. Después tenemos los rayos X. ¿Por qué? Porque sí, porque está. Rayos X. Listo. No hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. ¿No? Y como estábamos con la ligasa 4, bueno, le dijimos rayos X4, CC4. CC. ¿Por qué? CC. CC4. Y después tenemos que había una que se quería aparecer. En realidad, la XLF no es rayos X, ¿está? Por eso es like factor, o sea, factor similar. Speaking English, my friends. O sea, do you know what I'm meaning? Do you understand what I'm saying? ¿Se entiende lo que digo? No, se entiende, sí. Bueno, I can understand. bien, muy bien. Entonces, como esta quería parecerse a la otra, porque claro, porque esta es nueva, la XLF es nueva, entonces le copia todo a la XR, a los rayos XS4. Entonces le copia todo, entonces le dijeron, mirá, esta es la XLF, la que se quiere parecer a la X. Porque como ya tienen confianza, la XRCC4 le dicen X nomás. Entonces está esa,
Y son como un grupito de 3, ¿viste? La ligasa 4, la XRCC4, la XRCC4 parecida. Como son todas 4, se juntan todas entre ellas. Son como un triplete ahí, medio chumeta, pero bueno, está. Pero de la última sirven, porque mantienen unidas. Es como que van y cuentan todo esto de la oficina, se lo cuentan a todo lo de este lado. Entonces, como que se pasa la bola. ¿Ah? Y ahí lo que tiene es que, como bueno, como mucho chumerío, mucha cosa, este mecanismo tiene una gran proporción, una gran tasa de errores. ¿Ah? ¿Tiene sentido algo de esa historia media sin sentido que acabo de inventarles? Como para que lo asocien a algo. O simplemente es mi patología psiquiátrica en su máxima expresión. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Contéstenme, no sean seritas. A mí me cerró un poco más ahora. Antes no había entendido nada, pero ahora sí. Ahora entendiste, te gusta el chumerío, ¿eh? O sea, más así lento. Bien, pero se entiende que la ligasa es para unir, que esto es cuando no tenés capaz que viendo ahora el de las regiones homólogas, se entiende más este de las no regiones homólogas. Les estoy poniendo una... Miren, Gurisa, que son las 11 de la noche y yo les estoy poniendo una onda al carajo. Les tiro con el pony, se me calman. Bien. Tefi, te noto muy callada. No me hagas hacerte hablar. Está bien, está bien. Ah, bueno, más que vale. Arre quemado. Entonces, bueno, ¿se entendió esto? Posta, me interesa mucho que lo entiendan. ¿Qué hago preguntas que sé que no me van a contestar? Sí, se entendió, al menos yo entendí. Bueno, gracias, Tefi. Si Tefi entendió, yo ya soy feliz. Yo lo entendí, lo tengo que repasar 35 veces más, pero lo entendí. Ah, bueno, está. Lo importante es que lo entendió. ¿Lo entendió la rubia o no lo van a entender ustedes? Ah, no, mentira, Tefi, te requiero. Yo sé que sos re inteligente. Sabes que este bullying este bullying quiero que sepan que es consensuado y que ella me está insultando por chat también. Así que si yo publicara los chats que me mandan estas gurisas, miren, calvo estoy quedando, calvo. Bueno, los mecanismos de proteínas que intervienen en la recombinación homóloga, primero que nada quiero decir que este tipo de reparación no tiene lugar ese error, o se supone que no, nunca nada es todo y todo es nada en la biología, primero que nada, pero bueno, se supone que esto es un mecanismo un poco más exacto debido a que nosotros vamos a tener regiones homólogas que van a poder ser reconocidas, identificadas, replicadas. Entonces vamos a poder generar estos intermediarios que se cruzan las cadenitas y que hacen la región homóloga y que es precioso. Ah, esto es lo de Holiday. ¡Claro! ¡Yay! ¿Qué? Me perdí. ¿Qué? Ay, que Camila te lo expliqué. No me acuerdo igual, pero me hizo acordar del dibujo ese. Exacto. Nada, No, es lo de Holiday, de genética que vimos. claro, de que se entrecruzan las hebras y que se van a mezclar, o sea, y que vamos a tener una hebra molde, entonces vamos a hacer por complementariedad. ¿Lo dimos? Lo vimos, hoy lo vimos, sí. La Ah, clase no. de genética, lo que pasa, hasta las primeras clases, está en la playlist. Hace mucho igual, yo no me acuerdo bien. Yo lo vi en 2012, ¿saben? No sé, Y bueno, metele, que yo lo vi hace un poco más de tiempo. No quiero ser sorete, pero me obligan a hacerlo. No, mentira. Qué viejo que estoy, la puta madre. En fin. Lo importante de esto, lo que yo quiero que se queden, el Holiday me vale vergas, lo que yo quiero que se queden con el concepto es de que, no me vale vergas, es re importante, después lo repasamos si quieren, eh, pero como estaba más dirigido a eso, si no se nos va a hacer eterna la clase, es que este tipo de mecanismos de reparación tiene una menor tasa de errores, de hecho es mínima, debido a que tenemos las hebras complementarias para poder procesar estos extremos 5' libres. Va a haber una rotura del ADN, pero vamos a tener las hebras complementarias, entonces podemos hacer una reparación homóloga. Entonces, las roturas de doble hebra son reconocidas por un complejo proteico llamado mRN, y como es mRN, va a tener 3 partes. M
piénsalo como el RAD 50. Pero no tiene M, no me importa, piénsalo como el RAD 50. ¿Se entendió? Bueno. Requemado el tipo. No, está, para que no se compliquen. MRN son 3 partes. El MRE11 y el NBS1. ¿Ah? Donde la nucleasa MRE11 degrada el ADN, produciendo regiones de ADN con los extremos 3' OH libres, ¿ah? Que son donde se van a unir los siguientes nucleótidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la síntesis de las cadenas de ADN, cómo se agregaban los nucleótidos? ¿Verdad que sí? Sí. Gracias. Entonces, Para, que me desconcentré. Perdón, ¿qué? no entiendo la pregunta. No entiendo la No, pregunta. ¿qué dijeron anterior? Porque me desconcentré, quedé colgada. Que a ver, que este tipo de modelo de reparación va a ser menos propenso a errores, va a ser más exacto. Y bueno, como venimos diciendo, van a haber extremos, o sea, van a haber extremos homólogos, van a haber extremos 5' libres, entonces vamos a poder hacer una, digamos, una reparación por complementación homóloga de bases. Las roturas de dobles de alfa hélices o de hebras de ADN van a ser reconocidas por el complejo proteico mRN, que va a estar formado por 3 unidades, la unidad RAD50, la unidad MR11 y la unidad NBS1. Vamos a tener la nucleasa MR11 que va a degradar el ADN y va a producir regiones de ADN con los extremos 3' OH libre, que era en estos extremos 3' OH libre que se elongaba la cadena que se estaba sintetizando, porque siempre quedaba el extremo 3' libre, ¿se acuerdan? Y venía el nucleótido nuevo, que era un nucleótido trifosfato que se hidrolizaba liberando un nucleótido monofosfato y pirofosfato inorgánico, el cual el nucleótido monofosfato se unía mediante un enlace fosfodiéster en el carbono 3' de ese otro nucleótido que era el final de la cadena, y así se iba dando la elongación de la cadena de ADN a ARN. Eso lo venimos viendo desde el ciclo introductorio. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Ya es solo una respuesta correcta para el ¿se acuerdan? Y es una pregunta retórica. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Verdad? Ah, bueno. Sin presión. Sin presión. Pueden decir que no se acuerdan. ¿Pero se acuerdan? Obvio. Ah, bueno, sí, yo sé que sí. Por supuesto. Quedó como un violento del orto, qué horrible. Entonces, si ustedes supieran el bullying que me hacen estas guachas a mí, yo soy víctima de esto, lo quiero decir públicamente. Entonces, la proteína de replicación A, que va a ser la RPA, Replication Protein A, rápidamente se va a unir a la cola del ADN de cadena sencilla, previniendo la formación de estructuras secundarias, para que no se forme la estructura secundaria como proteína que es el ADN. Después de que la proteína de replicación A se desplaza por el RAD51, este promueve la invasión sobre la secuencia homóloga no dañada. Entonces, para que se una acá, RAD51, RAD51, va a desplazar a RPA y el RAD51 va a invadir sobre la secuencia no dañada. Y y ahí se va a dar la nueva hebra. Y ahí vamos a tener 2 hebras sanitas, que se van a hacer debido a que tenemos esta secuencia, y se van a ir formando las cadenitas de ADN, se van a entremezclar y van a formar las hebras complementarias. Esta va a ser esta hebra y esta va a formar esta hebra de acá. Y vamos a tener 2 cadenitas preciosas. Y luego, como para pasar a una segunda parte de lo que es esta clase, esta hermosa, vamos a tener un caso clínico de la ataxia telangiectasia. Me parece que excede un poco a los propósitos de lo que es este curso. No lo van a ver jamás en su vida, más raro esto. Bueno, literal nunca había en la vida una de estas. Pero es una, en la ATM, que es la proteína quinasa que va a detectar el ADN
el daño en el ADN, sobre todo la ATM, ¿se acuerdan qué tipos de daños detectaba? ¿Ah? Y era la que fosforilaba otra cosa y fosforilaba el Amor. P53. Sí, mi amor. Y la ATR también fosforila el P53, la ATM fosforila. Pero una era para doble hebra y el otro era para una hebra sola, A creo. eso mismo, el ATM va a ser el que detecta Doble. ahí va, el daño, la doble hebra, ¿tá? El ATR es como para daños más inespecíficos. Entonces, la ataxia telangiectasia va a ser un daño en la ATM, entonces los mecanismos de reparación para los daños de doble hebra, de corte a nivel de la doble hebra, van a estar alterados. Entonces, esto va a poner en marcha diferentes respuestas, principalmente estimular las diferentes vías de reparación del ADN, regulación del ciclo en forma negativa, la mutación del gen ATM provoca un síndrome humano, denominado ataxia telangiectasia. La ataxia tiene que ver con la afectación cerebelosa, sobre todo la de fosa posterior, ¿ah? Entonces eso va a dar disminución del desarrollo mental, o sea, retraso mental, y retraso ponderal. Ponderal significa el crecimiento. Eso que está ahí atrás de mí no es un fantasma, es Santino, ¿está? Es mi roomie. Porque ahora tengo roomie, porque es como en la high school de USA, todo re cool. Y está, nada, tenemos roomies. Ah, es mi concubino actualmente. Sí, sí. Y, y tenemos una disminución, bueno, y el desarrollo ponderal se refiere al desarrollo del peso y de la altura, ¿está? El desarrollo de los valores centroprométricos. Nistagmo se refiere al movimiento, como, sobre todo nistagmo horizontal o vertical, puede ser que es el movimiento de los ojos como que oscilan, ¿tá? La apraxia, que es la dificultad en la coordinación, ahí podemos ver telebradiquinesia, dialcocinesia, podemos ver, no sé, dismetrías, todo eso igual excede un montón de lo que tienen que saber ustedes en este momento de la carrera. Ya es patología neurológica. Después, decoloración de la piel expuesta al sol, debido a que ahí viene la parte de las telangiectasias, hipersensibilidad de las radiaciones, telangiectasias, que las telangiectasias son las típicas arañitas, ¿tá? Angio es de vasos sanguíneos, ¿tá? Entonces son como alteraciones en los vasos sanguíneos, las varices, las arañitas, ¿tá? La hipersensibilidad de las radiaciones es porque las radiaciones ionizantes son los que generan las lesiones de doble hélice en el ADN, y al tener los mecanismos de reparación de estas lesiones alterados, no vamos a poder, o esas personas no van a tener cómo resolverlas. Inmunodepresión con frecuentes infecciones, cáncer hematológico, leucemia y linfoma. También cánceres de piel, ¿no? Porque no van a poder reparar las lesiones doble. Después tenemos las rutas NER, que va a eliminar los daños que distorsionan la estructura de la doble hélice. NER es un mecanismo, es NERF o nada. Perdón, tenía que decirlo. Es un mecanismo de reparación flexible que reconoce regiones dañadas por la distorsión creada en la estructura del ADN. Entonces procede a su excisión, o sea, cortarlo y reemplazarlo. Básicamente, esta ruta reconoce todo un segmento dañado, lo corta, dice esto no sirve, al carajo, y pone uno nuevo, lo empieza a sintetizar uno nuevo. Entre las lesiones más relevantes que NER es capaz de eliminar, se encuentran los fotoproductos 6,4, que son la clase más importante de daño inducido por radiaciones ultravioletas. No son las más frecuentes. ¿Se acuerdan que las radiaciones, los daños inducidos por radiaciones ultravioletas, entre ellos se encontraban los fotoproductos 6,4 entre las timinas, o la cis-NIR, timina, ay caraja, cis-NIR, timina, yo sé que lo sé, ustedes saben que yo lo sé, cis-NIR, timina, ciclobutano, la CPD. ¿Ah? Ustedes sabían que yo lo sabía. Entonces, estas no son las más frecuentes, pero son súper importantes. Y las distorsiones que introducen grandes compuestos aromáticos policíclicos, como son los, la bleomicina no, las otras, bleomicina, las benzopirinas, ¿me sale? ¿Eran benzopirinas? ¿Serán benzopirinas? Ay, benzopireno, pinche. Ya hasta ahora no me funciona el cerebro, perdón. El benzopireno, que se acuerdan que son los productos de la combustión de los
Hidrocarburos. Son los productos de la combustión de los hidrocarburos. Entonces, esas distorsiones que introducen esos grandes compuestos aromáticos policíclicos o quimioterapéuticos que van a unir a las cadenas de ADN entre sí. ¿Tá? Esos todos pueden ser reparados por la ruta NER. Tenemos que el modelo para la ruta NER en humanos, o en eucariotas, tiene dos alternativas, que son la reparación global del genoma, que es la GGR, y la transcripción o la reparación de la pareja acoplada, o del par transcripcional. La TCR, que es la del par transcripcional, depende de la transcripción y está relacionado con la ARN polimerasa 2, sobre todo en la zona de transcripción. La reparación global del genoma se puede dar en sitios donde estamos transcripcionalmente inactivos. ¿Tá? Nos quedan 10 minutos. Y bueno, nada, tenemos acá el GGR y acá la TCR. Tenemos que primero se reconoce la lesión a partir de la proteína XPC, que luego de reconocer esa lesión se une un complejo formado por el TFH2, 2H, la proteína XPA y RPA, que esto va a estabilizar y separar las hebras del ADN, y luego que están estabilizadas y separadas las hebras del ADN, ¿tá? Acá está la XPA, la RPA, ¿dónde estás? RPA está acá abajo, ¿tá? Esto va a hacer que se estabilicen y se separen las hebras de ADN. Cuando se separan, puede actuar la proteína XPG, ¿tá? Que va a ser esta, XPG, que va a tener una acción endonucleasa, ¿tá? Desde el extremo 3' y el complejo ERK1, XPF, que está acá, hasta el extremo, desde el extremo 5'. Son como tijeritas. ¿Tá? Van a cortar la parte que está mal, y una vez escindida la zona de la lesión del ADN, la ADN polimerasa sintetiza un nuevo fragmento utilizando como hebra la base no dañada, ¿tá? Y la ADN ligasa une al fragmento con el resto de la hebra. ¿Tá? Y nada, en humanos el trastorno conocido como xenoderma pigmentosum se caracteriza por la incapacidad de reparar los dímeros de timinas productos de la exposición a la radiación ultravioleta. ¿Tá? Esos dímeros de timinas, como vimos, pueden ser los CPD y los 6,4, CPP, no sé, ustedes fíjense, ya la verdad ni me acuerdo, no me interesa, no sé, no quiero saber y tengo rabia de quien lo sepa. Entonces el xenoderma pigmentoso, como vimos acá, se van a ver lesiones hiperqueratinosas, o sea, pigmentosas, hiperpigmentosas, en piel, en la retina, en lo que está, van a generar grandes alteraciones con un fenotipo muy marcado, que se debe a una mutación autosómica recesiva, y las manifestaciones clínicas son una alta incidencia de cáncer de piel, porque se pierde esta capacidad de reparar las lesiones por doble rotura de la cadena del ADN, atrofia retiniana, hipersensibilidad a las radiaciones ultravioletas, baja estatura de trastornos neurológicos, que eso también tiene que ver con el déficit de vitamina D asociado a, bueno, también por los daños del ADN que no se pueden reparar, y también tienen una carencia nutricional intrínseca de estas personas. Y luego tenemos otras patologías asociadas a la reparación nutricional, que son el síndrome de Pibis, que tiene fotosensibilidad. Ictiosis es ictio es de pescado, isis es como piel, es la piel de pescado, es esa gente que se le escama la piel mucho. El pelo quebradizo, retraso mental, y esterilidad, que en realidad sería infertilidad, porque estériles no somos, estamos rodeados de una flora, eso es un término viejo y en desuso. El síndrome de Cockayne, que nada, es lo que le pasa a la gente que consume como Dora el aspirador, no, mentira, es un síndrome que genera, genera fotosensibilidad, retraso de crecimiento, retraso mental y un envejecimiento prematuro. Es como el caso de Benjamin Button, pero al revés. Esto es Santino, que tiene un sueño, pobre. Vamos a dejarlo dormir a Santino, Ulises, ¿están? Sí, tenés sueño. No digas que no. Que no me lleves la contra, te dije, carajo, mierda. Entonces tenemos entre los métodos de estudio de la reparación del ADN, vamos a tomar medio rapidito esto, un momentito para explicarlo,
que los más importantes a nivel de poblacional son aquellos que estudian la sobrevida y el rendimiento mutagénico en función de la dosis. Lo que se hace acá es, se agarran un grupo control de una población celular y se ve cómo empiezan a formar las colonias, ¿tá? Se agarran distintos tipos de lesiones que pueden detectarse con electroforesis de distintos tipos y cromatografía. Lo que se hace es un grupo control y luego, para ver cómo crece a su evolución natural, y se ve cómo crecen esas colonias en función de que pasan los días, y luego se los expone a otros grupos a distintos niveles, por ejemplo, de radiación ionizante en este caso. Y se ve cómo ellos evolucionan en función, o cómo se van formando las colonias en función de la cantidad de radiación que recibieron, ¿tá? Entonces, acá se ven los distintos grupos y cómo se hace. Esto es la habilidad de formación de colonias en función de la dosis de radiación ultravioleta. Se ve acá la habilidad de formación de colonias en la muestra control, ¿tá? Y acá se ve cómo a medida que se le va poniendo mayor radiación ultravioleta, esa habilidad está francamente descendida, porque vemos que no pueden formar, y que la pendiente está mucho más marcada, ¿ah? Entonces pierden su habilidad de formar colonias, ¿tá? Acá lo que se ve es la reparación con error. Esto es la fracción superviviente de individuos en función de la dosis de radiación ultravioleta, ¿tá? Y acá vemos la frecuencia de las mutaciones inducidas en función de la dosis sí, de la dosis de radiación. Acá lo que se ve es que el EPR significa la reparación con error, que lo vamos a ver acá, ¿ah? EPR, Lethal Hits Repair, ¿ah? Y esto me va a dar esta curva. El EFR es reparación sin error, ¿ah? Que acá se va a unir al EFR y el EPR se van a unir. Entonces se van a sumar y nos van a dar esta curva. Que es como el wild type, ¿ah? Van a tener el mismo tipo como que el wild type. Los signos de menos indican deficiencias de reparación, van a ser mutantes. Entonces vamos a tener que acá en esta primera, vamos a tener esta curva bien marcada de lo que son aquellos que tuvieron una falla en la reparación con error y en reparación sin error. O sea, no pudieron repararlo, ya sea con errores o sin errores. Ya sea mediante, si es una rotura doble hebra, teníamos que podía ser por recombinación homóloga o recombinación no homóloga. La combinación no homóloga nos iba a dar errores, pero en un tipo de reparación. Y después la recombinación homóloga no nos iba a dar errores, en teoría. En teoría pueden pasar un montón de cosas. En teoría mi ex nunca me cagó, pero no importa. Ay, seguía pesado el tema. Y acá vamos a tener el tema de, vamos a ver las mutaciones inducidas en función de la frecuencia, y acá vemos que vamos a tener una mayor incidencia de mutaciones en aquellos donde no se expresaron los mecanismos de reparación que en los tipos salvajes, ¿tá? Entonces, acá estamos viendo que van a haber más mutaciones en función de la dosis en los tipos salvajes, sobre todo en aquellos que no pudieron expresar la mutación sin errores, ¿tá? Los que producieron la mutación con errores tienen, nada, es como que no mutaron tanto, es más, mutó más el tipo salvaje. Y acá tenemos un individuo con el síndrome de Cochrane, donde vemos que tenemos que frente a, digamos, dosis menores de radiaciones ultravioletas, tienen una posibilidad de reparación menor, ¿tá? Entonces tienen un crecimiento y desarrollo muy, digamos, disminuido. Bueno, es nefasto la descripción, pero dice en apariencia de enano, de los ojos de girasol y los brazos desproporcionadamente largos y las piernas que también son bastante características. Esta foto es cortesía de James Herman. Es un poco violenta la foto, me parece una sardada y la descripción me parece peor aún. Pero la medicina es nada, un grupo de gente soreta de mierda haciendo cosas de gente soreta de mierda. En fin,
La técnica de electroforesis por campos pulsados transversales y alternados, esto es la STAF en inglés, permite detectar dobles o rupturas de cadenas en el ADN, hace migrar el ADN de células tratadas y no tratadas en una matriz en respuesta a un campo eléctrica, y el número de roturas dobles del ADN dependerá de la relación entre los picos tratados de células controles, asumiendo la distribución de Poisson. Y acá los vemos. Y esta es la bibliografía, como queda menos de un minuto, voy a hacer de cuenta que entendieron y voy a vivir con mi conciencia tranquila con eso. ¿Problema? No lo sé. Háblenlo con su diario íntimo o con la persona que le tengan más confianza. ¿Se entendió un poco mejor el tema? Sí, yo lo entendí. Se entendió la rubia y no entendieron ustedes, Urisa, tan para adentro. No me sí, yo me perdí un Sí, poco con la entendí, gráfica, pero Hijo de todo. puta. ¡Lo dijo! ¡Lo escucharon! ¡Lo escucharon! ¡Quedó grabado! Te tengo grabada.